Entonces, R1 es igual a 14.3K. R2 es igual a 10.2K. R2 sobre R1 más R2. Reemplacemos 10.2 dividido 24.5 multiplicado por 20. ¿Quién es 20? 1.8 volts. Bueno, hagamos la cuenta. 10.2 dividido 24.5 multiplicado 1.8. ¿Qué voy a tener en este punto? Voy a tener 0.749. 0.749 volts. 0.749 volts. Si se fijan en el diagrama, es muy probable que acá tengamos un comparador, en el datasheet, perdón, muy probable que acá tengamos un comparador de 0.75. O sea, la tensión que queremos que tenga acá a la salida va a depender de que nuestro divisor de tensión siempre entregue un valor alrededor, o sea, un valor que se compare a 0.75 por medio de este divisor. Bien, si yo tuviera si mi Vein yo quisiera que fuera 2.0, yo tengo que poner estas resistencias en un valor a donde mi Vein de mi divisor de tensión, tengo un divisor de tensión acá, mi Vein sea 2.0 y mi Vout sea 0.75 volts. Con eso yo ya me hago una idea. Y con lo que me hago una idea, ya sabiendo esto, es qué valor voy a tener en este punto de feedback, cómo va a funcionar el feedback, y también, ¿por qué no?, que es algo que les va a ocurrir, si yo encuentro un 51-124 en otra placa y me está entregando otra tensión. ¿Por qué? Porque son regulables. Les va a pasar un montón con los 51-117. Los 51-117 los van a encontrar en varias placas. Y siempre te pueden estar entregando tensiones distintas. Normalmente muy similares, pero capaz que en una la vas a tener que te entrega 1.2, en otro 1.5, en otro 1.0. Y es siempre el mismo componente. ¿Cómo lo va a hacer? Va a cambiar los valores de esta resistencia. Pero acá, en el feedback, siempre nos va a estar entregando alrededor de esto para que se compare con el comparador interno que tiene una referencia de 0.75. ¿Qué más tenemos? Tone cell. Ya hablamos de tone cell. Tone cell es time on. El tone cell puede estar configurado si, acorde a lo que encontremos en el datasheet, podemos colgar nuestra línea de tone o tone cell, la podemos colgar a GND, la podemos tirar a GND, o la podemos colgar por medio de una pull-up, la podemos colgar a un 3 volts, o la podemos colgar a un BREF, como vimos en el otro caso, y acorde a cómo esté configurado, cómo la colguemos, qué alimentación le demos, o si la conectamos a ground, o lo que el fabricante estipule. Quizá la podemos dejar también flotante, la podemos dejar desconectada. Dependiendo cómo la conectemos, me va a controlar mi time on. Quiere decir que me va a controlar mi frecuencia. Porque ya explico de nuevo, si yo tengo entre este punto y este punto para hacer pulsos de PWM, en este caso yo logré hacer un ciclo, logré hacer 2 ciclos, logré hacer 3 ciclos. Bien, empieza acá en 0, va a 3, baja y termina justo antes de empezar el nuevo estado alto del PWM. Va a 0,
termina justo antes de empezar el nuevo estado alto. Sube, va a 0, termina justo antes. Hice 3 ciclos. 50%, 50%, 50%. Listo. Entonces con esto, si yo tengo una entrada, un Vin de 10 volts, como le expliqué desde un inicio, 50, 50, 50, 50, voy a tener 5 volts a la salida. Pero si yo cambio la frecuencia, si yo quiero que haya más ciclos, que esto trabaje más rápido, yo voy a tener que cambiar el T-on. Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo. 50% del tiempo apagado, 50 prendido. 50 apagado, 50 prendido. 50 apagado, 50 prendido. 50 apagado, 50 prendido. Miren cuántos ciclos voy a poder hacer. Pero la diferencia es que mi T-on, que es el T-on, este tiempo donde el MOSFET de alta está activado, está recibiendo una tensión acá en su gate, este T-on, este time on, en mi caso de entrada de 10 volts y salida de 5, va a seguir teniendo 50% time on. Su ciclo de trabajo va a ser que durante 50% esté en on. Pero si le altero la frecuencia, voy a poder tener muchos más ciclos. De esta forma, voy a estar constantemente más corriente, más corriente, más corriente, más corriente. Y de esa forma voy a poder trabajar siempre cargando más seguido lo que es mi circuito bobina capacitor. Bien, entonces ya vimos para qué es el T-on también, que ya lo sabíamos, estamos revisando ya con otra fuente. ¿Qué más tenemos? Ya se nos están terminando, porque si fijamos, ya hablamos. Powerwood, listo. Tenemos nuestro famoso Powerwood. ¿Cómo va a trabajar el Powerwood? Exactamente de la misma forma. Nuestro Powerwood va a tener internamente, podemos decir que tiene una conexión a ground, que solo se va a desactivar después de que la fuente de salida, o sea, la salida de la fuente conmutada, 1.8 volts, esté ok. En el momento que eso esté ok, perdón, esto es PGND. Powerwood es este. Me confundí un poquito porque acá no tengo mucha nitidez. Pero acá, Powerwood, vamos a tener acá una conexión a ground que se va a desactivar cuando esta fuente de 1.8 volts empiece a estabilizarse, esté completamente estable, esto su estado alto. ¿Qué pasa? Acá, si ustedes se fijan, yo para tener algo acá, yo debería tener una pull-up. Esto trabaja con una pull-up externa. En este caso, no la voy a tener. El ingeniero decidió, en este diagrama, ignorar mi terminal 24, decir, no señor, esto no lo voy a usar. Entonces, por más que mi línea de 1.8 no logre estabilizarse, si yo tengo algún problema acá, una fuga, algo, lo que sea, esto no va a lograr estabilizarse, pero mi placa va a ignorar completamente mi terminal 24 Powerwood. Por eso tenemos placas que a veces encienden y no generan video. Y cuando vamos a ver decimos, no, pero está encendiendo todo, está capaz que hasta decís, calienta el CPU, tengo tensión de V-core, ponele. Pero se te quedó algo por el camino. ¿Por qué se te quedó algo por el camino? Porque hay algunas fuentes que puede ser que sean completamente ignoradas por el ingeniero. La parte de Powerwood. Estas fuentes que no pueden informar al resto del equipo que no están funcionando correctamente son las que a veces ocasionan que hayan ciertos saltos en la secuencia de arranque. Eso lo vamos a estudiar un poco más ahora cuando veamos secuencia de arranque. Pero es importante que ya tengan ese concepto. Hay veces, distinto de lo que van a escuchar en otros lados, o distinto de lo que ya hayan escuchado, quizás les han dicho cosas como
tengo que tener 5 volts primero, o 3 volts y 5 volts primero. Segundo tengo que tener 1.8, tercero tengo que tener 1.5, cuarto tengo que tener 1.05 y así vamos, ¿no? Y supongamos que por último, por décimo, vamos a tener V-Core. Y seguramente ya les ha tocado en algún momento alguna placa, y si no les tocó les va a tocar, a donde capaz que llegamos a tener esta tensión, supongamos, ok, entonces decimos, bueno, entonces lo que está de acá para arriba está andando. Si mi fuente de 1.8 no tiene cómo avisarle a nadie que no está funcionando bien, la secuencia de arranque, dependiendo del proyecto, puede seguir. Y podemos habilitar 1.5, podemos habilitar 1.4, podemos habilitar V-Core, podemos habilitar un montón de tensiones. Mientras esta estaba gritando, ¡Ey! ¡No funciona! Y nadie la estaba escuchando. Por eso a veces tenemos equipos que parece que están encendiendo completamente y no están encendiendo completamente, no se apagan, o a veces se encienden y después de 10 segundos se apagan, los componentes llegan a calentar, llegan a tener un buen consumo, pero no llegan a funcionar, porque algo quedó pendiente en el camino y no siempre va a estar en el exacto orden que te indica el fabricante. Bien, por este detalle. Bueno, básicamente vimos todo. Después, lo demás son detalles que ya revisamos anteriormente. Si se fijan, volvemos a tener acá resistencia, capacitor. ¿Qué es esto? Snubber, ¿qué va a hacer? Frenar la resonancia de la bobina. ¿Qué más tenemos? Overcurrent Protection. ¿Cómo va a funcionar? De la misma forma, va a tomar referencia acá de mi línea LL para conectarse, por un lado, a lo que es el drain de mi MOSFET, y en el momento que este MOSFET esté conduciendo, lo que también podemos llamar de T-off. ¿Por qué T-off? ¿Por qué time off se está conduciendo? Time on es cuando tengo el de arriba conduciendo. Time off es cuando tengo el de abajo conduciendo. No se olviden el dibujito. Esto es referente al MOSFET de alta. Esto es mi T-on, esto es mi T-off. Entonces en mi T-off, quien va a estar conduciendo es mi MOSFET de baja. Pero la referencia que siempre hacemos es al MOSFET de alta. Cuando tengamos el MOSFET de alta sin recibir tensión en su gate, sin recibir PWM en su gate, lo que vamos a tener es el denominado T-off. Cuando estamos en T-off, tenemos un pulso acá en lo que es el gate del MOSFET de baja. En ese momento empieza a circular corriente por el sentido que ya les expliqué más de una vez, y tomamos una referencia utilizando la resistencia interna del MOSFET, el RDS. Tomamos una referencia entre este punto y este punto de ground. Fíjense que acá tenemos un bellísimo ground a nuestro integrado terminal 18, el terminal que yo me estaba confundiendo anteriormente. Va a tomar acá la referencia con la resistencia de por medio y va a aprovechar cuando circule esta corriente para definir si estamos teniendo un sobreconsumo. Si define que estamos teniendo X consumo, o sea, por acá vamos a definir que estamos teniendo, supongamos nuevamente, 4 amperes de consumo. Si mi trip dice, está configurada con esta resistencia, de modo a permitirme entregar solamente 3.8, olvídate, nunca más vamos a tener un TO. Esto abajo. Si mi trip está configurada de modo a permitirme entregar hasta 4.5 y tengo 4 de consumo por medio de este control que hace el controlador, vamos a seguir trabajando. Y en el momento que se detecte que acá está cayendo
lo que es la corriente de este circuito, vamos a volver a tirar un T-on. Vamos a volver a tirar PWM en nuestro MOSFET de alta para volver a cargar nuestra bobina, volver a cargar nuestro capacitor y seguir entregando corriente a nuestro circuito. Básicamente es eso, se repite exactamente más de lo mismo. Más de lo mismo. Fíjense en que este integrado también tiene acá dos salidas. Si vamos para el otro lado, voy a empezar a repetir absolutamente todo. El enable, el boost, driver high, power good, LL, la línea para la referencia, la línea para hacer el control de sobreconsumo, driver low. Voy a empezar a repetir todo. Trip, otra configuración, porque yo puedo tener una X corriente. Puedo permitir que mi controlador entregue, mi fuente entregue una X corriente de una salida y X corriente en otra. Por eso tengo dos trips. Porque yo puedo decir, la salida de 1.8 que tengo al lado, yo quiero que sean los 4 A que dije anteriormente. Y quiero que esta sea apenas de 3. Entonces yo puedo establecer un límite para uno y un límite para otra. De la misma forma tengo dos enable distintos, porque yo puedo querer activar una ahora y una después. Yo puedo querer de que en cierto punto solamente esta fuente esté activada y esta no. O al revés. Por eso tengo dos enable. También es un hecho de que tengo dos power good. También tengo dos feedback. ¿Para qué? Para configurar las dos salidas. Puedo configurar esta con 1.4, 1.5, 1.6, así como la otra la puedo configurar con 1.7, 1.8, 1.9. Después tengo dos power good para informar que quizás aquella fuente, si llega a presentar un mal estado, si esta fuente de allá, la de 1.8, no está funcionando bien, por medio de una pull-up, yo puedo informarle al resto de la placa por una señal que algo está mal. Pero eso no quiere decir que esta está mal. Esta puede ser que esté funcionando bien. Entonces yo acá, por medio de otra pull-up, ok, 1.5. Yo puedo indicar al mismo tiempo que aquella está mal o esta está bien. O, acorde a lo que decidió el ingeniero en este caso, yo puedo dejar que ambas fuentes griten desesperadamente por ayuda y cortarle su voz. ¿Entienden? Van entendiendo el caso que expliqué anteriormente. Ya tenemos dos fuentes que no van a poder avisar que están andando mal. Que obvio, si esto genera... Esto no nos olvidemos que es alimentado por la línea de 5 volts hours. Si esto se pone en un corto violento y genera un daño acá, genera un sobreconsumo acá, mejor dicho, es lógico que nos vamos a dar cuenta, la máquina se va a venir abajo, porque nosotros tenemos el trip, las configuraciones de protección por sobreconsumo del 51.125, que van a detectar de que acá tengo un sobreconsumo y me tiran todo abajo. Pero supongamos, caso que ya me ocurrió, supongamos que simplemente esta resistencia del boost no anda. Esta resistencia está abierta, volada, no existe, explotada, la línea se carbonizó, se le cayó un poco de agua. Esta fuente jamás va a funcionar. ¿Y cuándo la van a escuchar? ¿Cuándo? ¿A quién la va a poder avisar? A nadie. Al ingeniero no le importa lo que ella tenga que decir. Entonces el equipo va a seguir arrancando, va a seguir intentando encender todas las demás fuentes e ignorando a esta pobrecita que gritaba de que algo estaba mal. Sigamos, ya creo que ya pudimos. Lo principal creo que era poder ver acá Power Good, Enable, que ya tiene otro nombre, digamos, Trip, que o sea, ahora agarramos en Trip y las dividimos, y Power Good. Yo creo que fueron los dos mejores ejemplos de estas fuentes para poder pasarle un poquito más de experiencia. Vamos a una fuente más, muy rapidita. La próxima fuente no tiene prácticamente nada, no tiene componentes prácticamente.
Y ya después, sí, secuencia de arranque. Vamos a la secuencia de arranque porque ya estamos empezando a hablar cómo una fuente se comunica con otra. Y ya empezamos a hablar de los enables por separado, que ya vimos en el 51.125, pero que en realidad en el 51.125 se activaban juntos. Pero acá ya empezamos a hablar de que el enable 1 viene de sys-on. No quise hablar mucho de eso, pero vamos a dar una previa. Y el enable 2 viene de susp. Son dos señales distintas. Entonces, si este equipo va a tener este integrado, este controlador, va a habilitar primero una y después otra. Entonces tenemos dos enables distintos, dos power goods que se van a intentar comunicar con el resto de la máquina, dos señales que se comunican con el controlador para poder activarlo en dos momentos distintos. Ya estamos empezando a hablar de secuencia de arranque, si es que se dieron cuenta. Una fuente más y secuencia de arranque a pleno.